Dios le bendiga en esta mañana. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la Ruta 60, entre el pueblo de Vermilion y Wayman, una iglesia de habla inglesa. Pero si usted entiende el inglés y comprende el inglés y no tiene iglesia donde asista o que sea parte de una iglesia local, le invitamos a que nos visite. Allí va a escuchar palabra de Dios conforme a lo que es la palabra de Dios y recibir el amor de Dios como la palabra de Dios nos enseña, de amar al prójimo como a ti mismo. Y vamos a continuar ahora acerca del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús, porque la Navidad no termina con aquella noche donde en Belén nació el Señor Jesús, en un pesebre, donde no había lugar en el mesón, donde los pastores oyeron el mensaje de los ángeles y fueron a ver al Señor Jesús. Allí no termina la historia del nacimiento del Señor Jesús. Continúa. Y déjeme decirle, por ejemplo, en nuestro Puerto Rico, donde yo soy oriundo, la Navidad no termina el 25 de diciembre. De hecho, continuamos celebrando hasta el día de Año Nuevo, la celebración de despedida del Año Nuevo, algo que se hace también en muchos otros países y naciones. Pero nosotros continuamos con la fiesta de Reyes. Feliz Día de Reyes. Y así se recuerda aquel evento donde, aunque no se supone, no tenemos certeza que eran tres, donde tres reyes, tampoco sabemos si eran reyes, fueron a adorar al Señor Jesús y a entregarle sus presentes de oro, incienso y mirra. Y más adelante continuamos en Puerto Rico con lo que se conoce la fiesta de las octavitas, 8 días más. Y todavía se continúa celebrando en el Viejo San Juan lo que se conoce como las fiestas de la calle de San Sebastián. Y continuamos celebrando todo ese periodo, lo que es la Navidad, prácticamente hasta el final del mes de enero. En la Biblia sucede algo parecido en cuanto al nacimiento del Señor Jesús. No termina la historia con esa noche donde nació el Señor Jesús. Por ejemplo, ¿qué viene después? Que la Biblia nos cuenta cuáles fueron los eventos posteriores que la Biblia nos va a contar acerca del nacimiento y de esos primeros meses y años del Señor Jesús. Sabemos de tres personajes, o por lo menos de tres grupos de personajes. Primero, Simeón, después la profetisa Ana, y tercero vemos lo que se conoce como los reyes o los sabios de Oriente o los magos de Oriente que vinieron a adorar al Señor Jesús. Vamos a empezar con la historia de Simeón. Vamos a ver quién era Simeón, cómo es que logra encontrarse o el encuentro entre Simeón y el bebé, el Señor Jesús, y cuáles son las palabras de Simeón hablando acerca de ese bebé cuando él toma en sus brazos al bebé y lo mira con sus ojos y expresa unas palabras acerca del niño Jesús. Primero, tenemos que decir que José y María, siendo judíos de nacimiento y practicantes de lo que es la ley de Moisés, obedecen y cumplen con la ley de Moisés. Mire cómo nos dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Todos los niños judíos, varones judíos, desde Abraham, lo que le dio Dios como señal del pacto a Abraham, era que todo niño judío que naciera al 8º día debía ser circuncidado, al 8º día. Dice la palabra en Lucas capítulo 1 y versículo 22, continúa. Y cuando se cumplieron los días de su purificación, de la purificación de ellos, de José y María, pero mayormente hablando de María, conforme a la ley de Moisés, de nuevo, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Conforme a la ley, cuando se cumplieron los días de purificación.
¿Cuántos días eran los días de purificación? 33 días después de haber nacido, en este caso, el niño que es varón. 66 en el caso de una niña que naciera. Así que pasados los 33 días, José y María viajaron de Belén, otra vez, a Jerusalén para presentar al niño Jesús en el templo como lo requería la ley. Como está escrito en la ley, dice el versículo 23, del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, dice, como la palabra de Dios, la ley de Moisés también exigía, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Aquí, para que entendamos, José y María están cumpliendo con todo lo que establecía la ley con respecto al nacimiento de un niño. Ellos eran judíos, practicantes de la ley. Como dice de nuevo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 versículo 2, nacido de mujer y bajo la ley. Y así que van entonces a Jerusalén a presentar al niño, cumplido los 33 días, y a ofrecer, como dice la palabra de Dios, 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Y de dónde sale eso? Fíjese, Levíticos capítulo 12, versículos 6 y 8. Cuando los días de su purificación fueron cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero en un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ello. Y fíjate ese versículo, y si no tiene lo suficiente para un cordero. Y eso fue lo que sucedió. José y María, siendo humildes, una pareja humilde, no tenían para un cordero y trajeron lo que entonces la palabra de Dios les permitía, la ley, 2 tórtolas o 2 palominos. Así fue que José y María llegaron a Jerusalén a cumplir con lo que establecía la ley de Moisés, a llevar al niño, primero fue circuncidado al 8º día, llevar al niño a los 33 días de su purificación de María y presentarlo en el templo, cumpliendo entonces con la ofrenda de 2 palominos y 2 tórtolas. Desde su nacimiento tenemos que entender que Jesús, sus raíces son judías. Vino al pueblo judío, nació entre judíos, de padres judíos practicantes de la ley. Y como dice la palabra en el libro de Juan capítulo 1 y versículo 11, lamentablemente muchos de los judíos no creyeron en él, porque dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos aquellos entonces que han creído en Cristo como Señor y Salvador, Jesús vino también a salvarlos a ellos. Jesús vino también a salvarnos y darnos vida eterna cuando creemos en Él y lo recibimos como Señor y Salvador. Y Dios nos da también la potestad de ser hechos, llamados hijos de Dios. Padre, gracias. Bendice tu palabra una vez más, Señor. Y gracias porque por medio de Jesús, de la fe, Señor, que tú nos das, podemos creer en Cristo y recibirlo como nuestro Señor y Salvador y ser hechos hijos tuyos, dice hijo, como dice tu palabra, coherederos con Cristo. Padre, te ruego en el nombre del Señor Jesús que todos estos devocionales, Señor, todas estas palabras sirvan para que aquellos que no te conozcan vengan también a Cristo y lo reciban como Señor y Salvador. Padre, gracias. Por el nombre de Jesús que oramos. Amén.